Estoy demasiado contenta porque lo conocí de niño. Fue mi alumno. Es el súper abogadazo y bueno, pues ahorita, aparte, influencer y editorialista. Muchísimas gracias porque es de los que se atreve. Muchas gracias, Olmo. Muchísimas gracias por este diálogo que lo que intenta es sensibilizar con temas que tienen que ver con los derechos de las personas. Muchas gracias por invitarme y como dice Sergio Elías, estás diciendo cosas que no voy a poder probar. Muy bien, no, pues ahí vamos inventándole los dos juntos. Pues traigo esta inquietud de poderla compartir, que es un tema que yo he estado escuchando ya de algunos años. Lo oí principalmente ahora que andaban todo el grupo de la FIFA escogiendo ciudades o pues validando ciudades para que fuera el mundial en determinada ciudad, como va a ser en esta para el siguiente mundial, y empiezo a escuchar el derecho a la ciudad. Entonces, pues dije, wow, pues ¿quién más que le sepa el tema? Entonces, sí, es derecho a la ciudad, pero acá en un lenguaje no de abogados, que lo pueda entender yo. El derecho a la ciudad, ¿qué es, Olmo? Es un concepto que se empieza a positivizar, se empieza a reconocer en los instrumentos legales, en las constituciones, en las leyes, y evidentemente es una reforma, implican reformas como tal, pero también desde mi perspectiva implica una nueva forma de entender a la ciudad. Se le empieza a calificar como ese poder de utilizar las ciudades, de disfrutarlas, pero creo que un punto clave es que también se les considera ese poder que tiene el ciudadano, la persona que vive en determinado lugar, de transformar el espacio en el que vive. Creo que el derecho a la ciudad es este reconocimiento legislativo a que no únicamente las personas están siendo el vaivén o son consecuencia de la reforma, sino que ellos pueden participar en que la ciudad sea un instrumento que les permita tener una vida digna y sobre todo que puedan ser partícipes de su proceso de transformación. Es una forma, desde mi perspectiva, bien interesante de entender que el derecho es un fenómeno que no es estático, que se está moviendo y sobre todo que todos tenemos la posibilidad y un rol activo de transformar la ciudad hacia un punto en que sea el medio idóneo para desarrollar nuestros proyectos de vida. Es algo padre. Claro, pues digo, lo que me estás diciendo lo comparo o lo voy viviendo con ciudades pues que tienen pues más avance, ¿verdad? Quiero pensar en algunas ciudades de Asia, algunas ciudades de Europa, en donde yo he escuchado esto. Bueno, aquí no se construye porque nadie quiso que se construyera determinada cosa. La moneda no entró porque no hubo un cambio de moneda, pues porque tampoco la ciudad quiso. Como en esta ciudad que pertenece a un país que tiene pues tanto rezago, que hay tantas cosas por ir superando, hablando de que hay una desigualdad, de que existe todavía pobreza extrema en un espacio en donde pues hay un desarrollo amplio por otro lado, como que es en esa transformación, ¿a qué aspiraríamos a ir transformando? O sea, como si yo dijera, bueno, yo ahorita me encuentro en el centro de la ciudad, veo una plaza muy grande, camino un poco, veo un río que fue río, pero que cuando hay inundaciones nos da un buen susto, veo una nata de contaminación y veo pues un montón de cosas que pudieran mejorar. Entonces, si estuviera en ti, ¿cómo estuviera esa transformación? ¿Qué pasos seguirías? Sí, yo creo que es muy buena la pregunta. El derecho a la ciudad, obviamente, como toda nueva creación legislativa, va a tener sus complejidades. Ajá. Y más cuando, como bien indica, es una ciudad que tiene múltiples necesidades y según la perspectiva o el trayecto de vida que tengas a la persona a la que le preguntes, evidentemente se va a enfocar en una necesidad más que en otras. Sin embargo, creo que desde un plano objetivo habrá de haber ciertas necesidades que van a tener preponderancia sobre las otras. Ahorita sería complicado que pudiésemos decir, por ejemplo, que el tema de la contaminación no tiene preponderancia sobre algunos otros.
Sí. que habrán de tener su lugar, pero en un momento posterior o al mismo tiempo, pero entendiendo que hay necesidades apremiantes que lo van indicando. Y el ejemplo práctico que vimos nosotros, que va relacionado con, Chelo, con la contaminación, eran los espacios públicos. Lo doy como un ejemplo que estuvimos viendo en el sur de la ciudad, un cerro que se le llama el Cerro del Chupón, que materialmente estaba funcionando como un parque, se cierra por un conflicto entre vecinos y se entra este diálogo tradicional. Oye, pues la ciudad tiene poco espacio público, tiene mucha contaminación, tiene mucha inseguridad. Si hay un espacio que está sirviendo como parque materialmente, ¿por qué no la ciudad reclama o debería reclamar y decir, ¿sabes qué? Yo como ciudad soy un fenómeno evolutivo, voy creciendo, voy desarrollándome, pero si hay un momento, una necesidad identificada y se hizo una regresión en una necesidad que estaba cubriendo, ya no. En nuestro caso fue y dijimos, oye, hay un derecho a la ciudad a que ese lugar que materialmente sirve como parque siga sirviendo como parque. ¿Por qué? Porque esa necesidad, si volteamos alrededor, se evidencia que cada vez hay menos lugares de esparcimiento público. Entonces, como decía, a lo mejor sesgado, como toda opinión que tenemos, nosotros en ese ejemplo, soy de la zona sur, ahí viví, o sea, estoy condicionado un poco en mi propia vida, ¿no? Sí. Pero vimos esto como un ejemplo, no como el único caso, como un ejemplo de decir, ¿sabes qué? La ciudad está desarrollándose bajo una lógica de producción. Aquí todo tiene que ser productivo, todo tiene que generar, pero hay espacios en los que no producen algo pecuniario, pero sí producen calidad de vida. Sí. Ese lugar genera y produce calidad de vida. Nuestro entendimiento es, la ciudad exige que el lugar siga cumpliendo esa función. Aunque pudiese pensarse que hay otros lugares, hay otros parques, se está disminuyendo la calidad de vida que este lugar desarrollaba. La administración pública ahora tiene que orientarlo hacia allá. Entiendo que es complicado en cuanto que tiene sus contraargumentos, pero creo yo que la ciudad, uno de los temas es la seguridad, uno de los temas es la contaminación y otro de los temas es que los espacios públicos realmente lo sean y que si legalmente no, la ley viene atrás y el lugar sirve como espacio público, pero no ha sido legalmente reconocido, nosotros decimos, toca que se le reconozca. Evidentemente buscamos casos claros, creo que ese era un caso claro, pues hay, Chelo, muchos casos mucho más difíciles, pero ahí creo que se ejemplifica. La ciudad tiene que garantizar y ser un medio para que se tenga una vida digna, se tenga una vida bonita. Si la ciudad se va desviando de eso, hay que redirigirla e inclusive, antes de que se siga desviando, orientarla a cierto lugar para que la ciudad no es un fin en sí mismo, sino sea un medio para un fin que es una vida y un correcto desarrollo de las personas. Y ya en la práctica, para ejercer este derecho a la ciudad, porque digo, hay unos derechos pues que nacimos con ellos, entonces pues ya sabemos, cometes una infracción, viene la autoridad y te va a sancionar, ¿verdad? Porque hay algo que ya está como establecido, como que se tienen ahí. Esto nuevo, ¿quién serían? Pues grupos organizados, los que se pueden autorregular, como por ejemplo las juntas de vecinos de las colonias o la sociedad civil organizada, estas asociaciones civiles, o vecinos que vecinas por cuenta propia lo hagan, o la autoridad que propicia que se haga este grupo de personas, que se escuche la voz a través de algunos medios para decir, bueno, yo autoridad escucho a la ciudadanía. O sea, ya en la práctica, en cosas concretas como este parque que dices, ¿cómo es que se ejerce el derecho a la ciudad? O sea, si yo me doy cuenta que este parque se necesita usar, que no es posible que lo hayan cerrado, pero ¿cómo hacerle para que sí suceda? Sí, esa es la pregunta difícil. Es una pregunta difícil, pero creo que sí tiene respuesta. La idea es todos. O sea, entre mayor participación se tenga, mayores posibilidades de que los derechos se vuelvan efectivos. Es decir, siempre una ciudadanía dormida, pues una ciudadanía que no exige y por lo tanto la eficiencia de los derechos no se logran. Evidentemente todos, y hay una especie de participación colectiva. Desde los vecinos, las vecinas que van y le exigen al gobierno que hagan algo, desde los vecinos, las vecinas que van a un Poder Judicial Federal, presentan un amparo y dicen, oye, tengo derecho a A, B y C, y la autoridad tiene que realizar tal conducta. Desde ese punto, creo yo que es un ejercicio colectivo. El ejemplo del espacio público que se utilizaba como parque, evidentemente fue a través de peticiones directas ante el municipio y también peticiones ante un tribunal federal diciendo, tengo un derecho a la ciudad, tengo un derecho al medio ambiente sano, tengo un derecho al ejercicio.
Poder Judicial Federal pide a la autoridad que realice tal conducta. Este ejemplo me gustó porque una vez que hay cambios de administración, es un tema complicado, pero en cierto momento el municipio entiende o reconoce, creo que la palabra más correcta, dice, oye, tienes razón, o sea, tienes razón, hay un derecho a la ciudad, vamos a coadyuvarte para que sirva como tal. Entonces, creo yo que hay múltiples maneras de ejercerlo. La primera es siendo proactivo. Es bien importante, bien interesante cómo uno llega al final del día con gente en la administración pública bastante valiosa que solo requerían que alguien les pidiera que hicieran tal cosa. Sí, claro. Y eso funciona. Y otras veces se batalla un poquito más, se tiene que ir al Poder Judicial Federal, un tribunal federal, se presenta un amparo, se protege un derecho y se logra el mismo objetivo. Pero son caminos, creo yo, que según la persona que sea, va a tener una idoneidad para desahogar alguno de estos trayectos, estos caminos, pero todos van a un fin en común que es que se mejore. Y yo creo que entre más gente participe, administración, ciudadanos, ciudadanas, las soluciones se van a ir dando porque una vez que se despierta la actividad te lleva a la solución. Te lleva ahí. Bueno, ahorita pienso dos caminos, porque bueno, digo, yo he estado rodeada de abogados y abogadas por muchos años, pero yo en lo personal no tendría ni la menor idea de cómo ir a presentar un amparo. Obvio te hablaría a ti por teléfono cómo lo hago. Pero en lo común, ¿qué habría que pedir, generar, fomentar? Como por ejemplo, hay defensores públicos, que también la ciudad tuviera, los mismos ayuntamientos, el mismo gobierno, esta facilidad, o poner asociaciones civiles que tengan esta facilidad. Digo, pienso que es en lo que la gente se empieza a acostumbrar a exigir un derecho. Unos nacen, o sea, toda esta colectividad que a mí me gusta muchísimo, que pues lo veo muy organizada con personas que han tenido un camino hecho, que alguien de la misma colonia es abogado o que lo hicieron así en la colonia de al lado, por tanto pues podemos seguir ese camino. Sin embargo, también lo veo en colonias en donde hay un nivel económico bastante bajo, donde el nivel de educación de los habitantes pues a lo mejor no llegó ni a la secundaria, pero tienen ese sentido común, esa sabiduría interna que dicen, no podemos permitir que el parque esté lleno de basura. Ahorita se facilita mucho la comunicación con los famosos chats y vamos todos a limpiar, pero más allá de este sentido común, que es mucho, y más allá de la posibilidad de hacer estos amparos, como a dónde iríamos encaminados sin como que fluyera más fácil, las leyes más claras o comunicar esas leyes. Que si estuviera en tus manos hacerlo, ¿qué harías? Ponerle claridad a estas leyes o un montón de cursos, como cuando se cambió el sistema de justicia penal, que bueno, pues se hizo una socialización del mismo. Correcto. Cursos y cursos y cursos. Acá habría que hacer lo mismo para que todos lo conozcamos, ¿o qué? Yo creo que sí es buen punto. Creo, Chelo, que habría que publicitarse un poquito más las formas de comunicación que existen entre sociedad civil y también hacia gobierno, porque al final del día siempre hay diputados para determinados distritos, están los regidores, están los servidores públicos de ayuntamientos y el Estado. Creo yo que en la medida que se publicite ante quién se puede ir, las soluciones se van a empezar a dar. O sea, siempre que hay una cantidad suficiente de personas reclamando algo justo, el propio peso de ese reclamo hace que se tenga que resolver, aunque tome tiempo. Sí, claro. ¿Qué te voy a decir, verdad? Aunque tome tiempo, pero creo que en la medida y no necesariamente tiene que depender únicamente de la administración pública, sino en sociedad civil, que entre nosotros publicitemos ante quién podemos ir y qué podemos reclamar. Esto va a cambiar, porque insisto, hay gente que quiere solucionar cosas, pero hay una especie de comunicación fallida entre los que tienen las necesidades y entre los que tienen la posibilidad jurídico, material de resolverlo. Mientras ese canal de comunicación se publicite, ¿sabes qué? Eres de tales colonias, este es tu diputado, exígele. Ajá. Y sí. sé que hay diputados y diputadas que lo quieren hacer,
pero pues Claro. necesitan esa comunicación que les estén diciendo como todos, que nos estén diciendo. Ese puente. Ese puente. Que exista entre quien tiene esta necesidad y quien tiene una posibilidad de poderla, pues, sí, solventar. Y no es tan complicado, perdón por interpretar, no es tan Sí, complicado, es volverlo menos tedioso. O sea, es decir, no, normalmente te mandan a una dependencia y ya estás haciendo la fila y te desanimas, ¿no? Pero creo que quitando, destrabando ese puntito, va a evolucionar porque va a evolucionar. Es un tema, sí, de voluntad material, pero es un tema también, creo mucho yo, de comunicación. Claro, lo comparo un poco con todo este tema de denuncia de violencia intrafamiliar, de violencia específicamente a las mujeres, a los niños, niñas, que ha sido un trabajo de mucho, mucho tiempo hasta lograr saber que una niña de 9 años tenga posibilidad de marcar 911 para decir, están golpeando a mi mamá o me están golpeando a mí. Pero para que eso pudiera suceder, que lo veíamos en las películas de Estados Unidos o de Europa desde antes de que tú nacieras, donde, déjame hablar, 911, sucedió algo. O sea, ahorita para llegar a esta conciencia colectiva, pues pasó un montón de tiempo, personas que pues han dado la vida en este camino, como ahorita me imagino pues que vas a estar tú y vas a pasar a la historia como quien está promoviendo este derecho a la ciudad. Claro. Yo ahorita en el tema específicamente de violencia pienso, y volviendo a la plática, digo, a toda esta situación que se generó cuando vino la FIFA y había un tema fuerte, importante, que era cómo hacerle para que los taxistas no llevaran nunca a un hotel a una pareja que se viera un adulto con un menor, ¿verdad? Sí, claramente no se trataba de papá-hijo, ¿verdad? O papá-hija o mamá-hijo. O sea, que no hubiera ese vínculo familiar, que se notara. Entonces, pues se requiere mucha concientización y voy a este siguiente punto. Hace muchos años, a lo mejor como en el 2015, escuché una encuesta que creo que se sigue haciendo, en donde eligieron a 20 ciudades del mundo que habían vivido violencia. En ese momento, pues Monterrey y Ciudad Metropolitana estaban saliendo pues, de una situación altamente violenta, que todavía seguimos, ¿verdad? Pero en ese momento estaba como en ese auge. Y una de las preguntas que le llamaba la atención al encuestador, la respuesta, la pregunta la había hecho, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante para ti en la ciudad o que no pase? Entonces la respuesta que más llamó la atención, porque entre las 20 ciudades Monterrey fue la que triunfó, es: para mí lo más importante es mi familia, mientras no le pase nada a mi familia, que el mundo ruede, que es una frase que hemos escuchado, ¿verdad? Pero pues eso encierra la vida de las personas a una casa, y la casa no permanece cerrada todo el tiempo. Claro. La gente que vive en esa casa pues sale todo el tiempo a la ciudad, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo haríamos, Olmo, esa concientización para decirles: lo que te pase a ti le está pasando al resto de la ciudad? Qué buena pregunta. Sí, creo que, como bien indicas, y lo que este derecho busca también como cambiar en el chip mental, es precisamente eso, creo que venimos educados con este tema de la familia es lo más importante, pero conceptualizamos la familia como un núcleo muy pequeño y como si la familia no estuviese involucrada en todo el ente colectivo. Creo que precisamente con el derecho a la ciudad lo que se busca es romper este esquema como individualista y reconocernos en nuestro contexto social amplio, abierto. Y creo que es eso, también creo que es un tema de comunicación, pero es un tema, creo, se me está ocurriendo, a lo mejor estoy mal en lo que voy a decir, pero esa afirmación que comentas tú se hace o trae implícito una especie de falta de esperanza o de fe. Es decir, yo digo que es mi familia lo más, que el mundo ruede,
no tanto porque realmente lo creamos, sino porque estamos deshechos Sí. y sabemos que eso es lo mínimo que puedo lograr. Para no decepcionarme, me quedo en lo que puedo lograr. Pero en la medida que se abren las ventanitas y se ve que se puede un poquito más, creo que sí hay un interés por los demás, pero pues no queremos caer en la decepción de decir nunca se puede nada. Entonces con temas como el derecho a la ciudad es como una especie de puerta a exigir cosas. Es decir, la puerta era más chiquita, se va abriendo en herramientas jurídicas para exigir, y creo que en la medida que veamos estos resultados positivos, yo estoy convencido que la familia la vamos a ampliar. Y vamos a terminar por reconocernos a nosotros que la familia está en la ciudad, no está en la casa. Es decir, la casa ahorita estamos un ratito y nos salimos todo el día, pero es más por un tema de como una especie de círculo virtuoso. En la medida que veamos que tenemos una incidencia en el beneficio colectivo, esa es la mejor llamada o el mejor incentivo para decir, estoy interesado, ¿no? Como que las dos se vuelven codependientes. Cuando veamos estos efectos positivos de que tenemos realmente injerencia en un beneficio colectivo, vamos a terminar por abrirnos y decir, es que también estoy interesado en el todo. En esto, has mencionado varias veces, pues, herramientas jurídicas. Pienso entonces que el Estado de Derecho, pues, es esencial, ¿no? Cuidarlo. Será importante, entonces, ir conociendo, pues, lo que nos corresponde, lo que nos obliga y a lo que tenemos derecho, ¿no? ¿Cómo le haremos para que desde la escuela, que yo he ido a otros países y hay niños, niñas con un discurso ya social, cívico importante? O sea, Correcto. hay que generar, hay que cambiar el parque y hay que cambiar la ciudad y hay que exigir el transporte, que es distinto aquí. O sea, ¿qué podríamos inyectarle a la educación, a los niños, las niñas? O sea, como para que esto... ¿O qué fue diferente en tu educación a que ahorita digas, tengo este interés? Fíjate, Porque no es de ahorita, ¿verdad? Perdón, sí, ya sí, vienes sí. de hace rato con esto. Fíjate, bien interesante. En el ejercicio del cerro, cómo es un cambio bien complicado, porque cuando vimos el ejercicio del cerro, hicimos el mismo ejercicio en dos situaciones socioeconómicas bien diferentes. Y como hay un sentimiento de merecimiento, cuando expusimos el mismo problema, hicimos la misma pregunta, mismos hechos. Hay un lugar que servía como espacio público, ese lugar que sirve como espacio público se cerró, pero legalmente no estaba reconocido. Y esa misma pregunta la planteamos en dos escenarios socioeconómicos bien distintos. Y parte de la necesidad es como este sentido de responsabilidad, merecimiento, es el que se tiene que inculcar, porque en la parte que tenían una especie de vida un poquito más holgada económicamente, las ideas que, como tú bien comentabas, saltaban era, pues que lo abran, voy a ir a exigir que lo abran y tal cosa, y el gobierno, y voy a pedir a tal, pero se entendía que el espacio formaba parte de su exigibilidad. Cuando hicimos la misma pregunta en otra situación socioeconómica, había, y va relacionado con lo otro, había como una especie de sentido de fatalidad. Bueno, se perdió. Como se perdió esto porque como se suelen perder las cosas, ¿no? Sí, Entonces, claro, sí. ese es el punto fundamental, entender una voz, y sobre todo una voz colectiva con independencia de la pertenencia socioeconómica, tiene necesariamente y naturalmente que terminar por cambiar las cosas. Y es cuando se juntan los puntos de comunicación de una persona que a lo mejor no tiene los medios, que logre comunicar a una persona que temporalmente tiene los medios, y ese puente se deje de romper, va a cambiar porque va a cambiar. Nos sorprendió mucho en cómo el mismo problema se entendía. Se vieron, pues sí, con esperanza y sin esperanza, o con sí. determinación y sin determinación. O sea, una persona que tiene, yo lo veo en esta comparación, que tiene un accidente de un carro, que sabe que le puede hablar a su seguro, que viene y que lo más que le va a pasar es el tiempo que el taller se tarde en repararle su vehículo, a quien no lo tiene, porque nunca lo pudo comprar, que se había comprado el carro con sacrificio, ya lo perdí. O sea, es ese sentimiento permanente de desesperanza. Ahí este otro punto para ir cerrando este diálogo tan profundo. Pues hay muchísima queja sobre la vivienda, y pues tienen razón en estas casitas que se construyeron en la pues sí, periferia, ¿verdad?, del área metropolitana, donde se dice están muy chiquititas. Y yo conozco personas, por ejemplo, que viven en Japón,
que tienen también espacios muy pequeños y que nunca se han cuestionado, ¿verdad? O sea, que está muy chiquito su espacio. Veo la gran diferencia, pues es obvio, es que la persona tenía de Japón una estación del metro bastante cercana, una biblioteca para ir a hacer las tareas con los hijos, un parque, centro comunitario, centro recreativo, todo de tal forma que nomás llegaba a dormir a su casa, ¿verdad? Acá, pues, el transporte, pues, no llega, no está la biblioteca, no está el hospital cerca, no está como entonces, en este avance que nos falta, si tú tuvieras ahorita una varita mágica en priorizar 5 cosas de la ciudad, o sea, ¿a dónde apuntarías esa varita? Todos, como creo que guardan relación con igualdad. Entonces, transporte. Sí. Sí, transporte. Y guardan interdependencia, ¿no? Transporte, seguridad, espacios abiertos, calidad de alimentación, y por ahí se me puede escapar otra. Pero creo yo que todo se resumen a accesibilidad de oportunidades. Y como ciudadana, ¿cuál sería ante esto que acabas de decir mi papel? Sin pensar que el gobierno lo mejore, lo rectifique o lo haga, ¿verdad? Como ciudadana. Yo creo que es nuevamente ser copartícipes entre todos. O sea, sí creo que entre todos tenemos que entender que estamos jugando este rol colectivo y entender que la ciudad como instrumento que es para todos, tenemos que participar en que nos brinde oportunidades para todos. Entonces, pues es que es un cambio cultural que nos toca a todos en lo particular, y creo yo, bueno, esa es parte de lo que estoy convencido, nos toca abrir las oportunidades para todos. Es decir, ahora sí que regreso al ejemplo porque creo que nos da un poquito luz. Podemos hacer cosas que tienen una incidencia colectiva. Se hace lo del cerro, pero no porque sea únicamente una persona que no quiere que se lo abran a él y se lo cierren cuando salga, sino ver que tenemos, al menos en nuestro ejercicio colectivo, ciertas posibilidades de hacer algo que tiene una incidencia colectiva. En el caso del parque lo abres, pues ya nos beneficiamos todos. Creo yo que podemos hacer cosas que además del beneficio personal, inmediatamente genera ese beneficio colectivo y por ende un acceso a igualdad de oportunidades. Si no igualdad de oportunidades, al menos el mejoramiento de la calidad de vida en la parte colectiva, aunque en la individual pues tenemos una gran tarea por desarrollar. Muy bien, Olmo, pues ya la última pregunta ahora sí. A mí me encanta pensar en el bien común. Y creo que eso nos puede hacer toda la diferencia. Obvio, pues digo que somos personas en lo individual que tenemos, pues digo, estamos generalmente en un país, un estado como este, inmersos generalmente en una familia, pero ver el bien común. O sea, ¿cómo invitarías al bien común? Qué preguntas tan difíciles. Pero tú eres el cuerda, Olmo. Digo, creo que todos tenemos una habilidad que se puede potencializar hacia el beneficio de los demás. Creo que en la medida que identificamos cada uno de nosotros, qué acción y con nuestras habilidades puede tener una incidencia colectiva, creo que va a redundar en el bien común. Al gremio de abogados, pues yo sí invitaría a esforzarnos entre todos con esta técnica que conocemos, para hacer pequeños cambios que tengan incidencia colectiva, y eso traspolado a todos los demás, creo que va a poder terminar por explotar en un sentido positivo. Pero creo es eso, encontrar nuestra capacidad, nuestra habilidad, y ver qué ejercicio podemos hacer que tenga un beneficio colectivo. Creo que todos tenemos algo que aportar. Entonces, por ahí hay que darle. Que cada quien hagamos lo que nos toca. Es correcto. Qué bonito, ¿no? Muchísimas gracias. No, estoy bien feliz. Hombre. Bueno, pues esta es tu casa, ya sabes. Gracias.